En las elegantes calles de Lisboa, donde los mercaderes portugueses contaban las monedas de oro que llegaban de las colonias africanas, nació, el 15 de agosto de 1195, un niño destinado a convertirse en uno de los predicadores más extraordinarios de la historia cristiana. Fernando de Bulóñez y Taveira de Acevedo llegó al mundo en una familia de la alta nobleza portuguesa, rodeado de lujos que la mayoría de sus contemporáneos ni siquiera podían imaginar. Su padre, Martiño de Bulóñez, era un caballero rico que había hecho fortuna en el comercio marítimo con África del Norte. Su madre, Teresa Taveira, descendía de una de las familias más antiguas de la aristocracia lusitana. Todo estaba preparado para que Fernando siguiera los pasos familiares, heredar la fortuna, casarse con una noble y vivir una vida de privilegios y comodidades. Pero Dios tenía otros planes para este niño portugués. Desde muy pequeño, Fernando mostró una inclinación hacia lo sagrado que inquietaba a sus padres. Mientras otros niños de su clase social jugaban con espadas de juguete soñando con conquistas militares, Fernando se escapaba a la Catedral de Lisboa para pasar horas enteras rezando ante el Santísimo Sacramento. «Este niño va a ser sacerdote», profetizó su nodriza cuando Fernando tenía apenas 5 años. Habla con Dios como si fuera su amigo personal y a veces juraría que escucha respuestas. Sus padres intentaron distraerlo con los placeres apropiados para un joven de su posición: cacerías, torneos, fiestas en palacio. Pero Fernando encontraba todo eso vacío e insatisfactorio. A los 15 años, Fernando tomó una decisión que escandalizó a toda la alta sociedad lisboeta. Pidió permiso a sus padres para estudiar en el monasterio agustino de São Vicente de Fora, a las afueras de Lisboa. «¿Estás loco, Fernando?», le gritó su padre. «Tenemos la fortuna y los contactos para conseguirte la mejor educación en la corte real. ¿Por qué quieres encerrarte con un grupo de monjes?». «Padre», respondió Fernando con una tranquilidad que sorprendió a todos, «lo que ustedes llaman la mejor educación solo enseña cómo ganar dinero y poder terrenal. Yo quiero aprender sobre las riquezas que no se oxidan ni se roban». Después de meses de discusiones familiares, Fernando finalmente obtuvo permiso para ingresar como estudiante externo en São Vicente de Fora. Fue una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la predicación cristiana. En el monasterio, Fernando descubrió 2 pasiones que definirían el resto de su existencia: el estudio intensivo de las Sagradas Escrituras y la contemplación mística profunda. Los monjes agustinos quedaron asombrados por la capacidad intelectual de este joven noble. Fernando memoriza capítulos enteros de la Biblia en una sola lectura, pero no es solo memoria. Entiende las conexiones teológicas más complejas con una facilidad que parece sobrenatural. Durante 2 años, Fernando vivió una doble vida. Oficialmente, seguía siendo el heredero de una fortuna comercial, pero su corazón y su mente estaban completamente entregados al estudio de Dios. En 1212, cuando Fernando tenía 17 años, tomó la decisión más radical de su vida. Renunció oficialmente a su herencia y pidió admisión como monje agustino en el monasterio de Santa Cruz, en Coimbra, lejos de Lisboa y de las influencias familiares. La reacción de su familia fue explosiva. Su padre amenazó con desheredarlo completamente. Su madre lloró durante días. Sus tíos y primos intentaron hacerlo cambiar de opinión con argumentos que iban desde lo práctico hasta lo amenazante. «Fernando, tienes 17 años», les suplicó su madre. «Estás confundiendo un fervor religioso temporal con una vocación verdadera. En unos años te arrepentirás de haber desperdiciado tu vida». «Madre querida», respondió Fernando con lágrimas en los ojos, pero con determinación inquebrantable. «Entiendo que esto les cause dolor, pero tengo la misma certeza de mi vocación que tengo de que el sol saldrá mañana. Dios me ha llamado y debo responder».
El 1 de junio de 1212, Fernando de Boulogne entró oficialmente en el monasterio de Santa Cruz como Fray Fernando. Ese día murió el joven noble portugués y nació el futuro santo que cambiaría la historia de la predicación cristiana. Los años que Fernando pasó en Santa Cruz fueron de una intensidad intelectual y espiritual extraordinaria. El monasterio de Coimbra era uno de los centros de aprendizaje más importantes de la península ibérica, con una biblioteca que contenía más de 1000 manuscritos, una riqueza bibliográfica casi inigualable en la época. Fernando se sumergió en el estudio con una pasión que impresionaba incluso a monjes que habían dedicado décadas al aprendizaje. Memorizó la Biblia entera en latín, dominó las obras de los padres de la Iglesia y desarrolló una comprensión teológica tan profunda que sus profesores pronto se convirtieron en sus discípulos. Fray Fernando no solo estudia las Escrituras, las vive. Cuando habla de los Salmos, es como si hubiera conversado personalmente con el rey David. Cuando explica los Evangelios, uno siente que estuvo presente durante la predicación de Cristo. Pero Fernando no era solo un académico brillante. Durante estos años desarrolló también una vida de oración tan intensa que frecuentemente sus hermanos lo encontraban en éxtasis místico durante las horas de adoración nocturna. Sus superiores comenzaron a asignarle responsabilidades de enseñanza a pesar de su juventud. A los 20 años, Fernando ya estaba dando clases de teología a monjes que le triplicaban la edad. En 1220, cuando Fernando tenía 25 años y parecía destinado a una vida académica brillante pero tranquila, ocurrió un evento que revolucionaría completamente su vocación. Llegaron a Coimbra 5 frailes franciscanos que regresaban de una misión en Marruecos. Traían consigo las reliquias de 5 hermanos franciscanos que habían sido martirizados en Marruecos por predicar el cristianismo en territorio musulmán. Fernando quedó profundamente impactado por la historia de estos mártires. Estos hombres, reflexionó, renunciaron no solo a las comodidades del mundo, sino a la vida misma, por llevar el Evangelio a quienes no lo conocían. ¿Qué estoy haciendo yo, encerrado en una biblioteca, cuando hay millones de almas que necesitan escuchar la buena nueva? Los franciscanos que trajeron las reliquias notaron el impacto que había causado en Fernando. Uno de ellos, Fray Gil, le habló extensivamente sobre el carisma franciscano, la pobreza radical, la predicación itinerante y el deseo de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. «Hermano Fernando», le dijo Fray Gil, «veo en sus ojos el mismo fuego que ardía en nuestros hermanos mártires. Si Dios lo está llamando a un camino diferente, no resista ese llamado». Esa noche, Fernando no pudo dormir. Pasó toda la madrugada en oración, pidiendo a Dios claridad sobre lo que estaba sintiendo en su corazón. Después de semanas de oración y discernimiento, Fernando tomó una decisión que escandalizó a todos los que lo conocían. Pidió permiso para dejar la orden agustina y unirse a los franciscanos. «Fray Fernando», le dijo el abad de Santa Cruz, completamente consternado, «usted es nuestro mejor teólogo, nuestro futuro prior, tal vez el agustino más prometedor de Portugal. ¿Por qué quiere abandonar todo esto para unirse a un grupo de mendigos itinerantes?» «Padre abad», respondió Fernando con lágrimas en los ojos, «entiendo que esta decisión les causa dolor y confusión, pero durante 8 años he vivido una vida cómoda de estudio y contemplación. Ahora Dios me llama a algo diferente, llevar lo que he aprendido a quienes más lo necesitan». El proceso de transferencia de una orden religiosa a otra era extremadamente complicado y requería autorizaciones papales. Pero Fernando tenía una determinación que no admitía obstáculos. Finalmente, después de meses de gestiones, obtuvo los permisos necesarios. El 1 de agosto de 1220,
Fernando de Boulogne se despidió para siempre de los agustinos de Santa Cruz y se dirigió al pequeño convento franciscano de Olivares, cerca de Coimbra. Cuando llegó al humilde convento franciscano, el contraste con la riqueza de Santa Cruz era dramático. En lugar de una biblioteca magnífica, había unos pocos libros gastados. En lugar de celdas cómodas, había chozas de piedra sin calefacción. En lugar de comidas abundantes, había pan duro y agua. Pero Fernando nunca había sido tan feliz en su vida. Al ingresar a la orden franciscana, Fernando siguió la costumbre de cambiar de nombre para simbolizar su nuevo nacimiento espiritual. Eligió el nombre de Antonio, en honor a San Antonio Abad, el gran ermitaño del desierto egipcio. «Ya no soy Fernando de Bullones», declaró durante la ceremonia de recepción del hábito franciscano. «Soy Fray Antonio, el más pequeño de los hermanos menores de San Francisco». Este cambio de nombre era más que simbólico. Representaba una transformación completa de identidad. El brillante académico agustino había muerto y había nacido un franciscano humilde con un solo deseo: imitar a Cristo en la pobreza y la predicación. Los primeros meses como franciscano fueron de adaptación radical. Antonio tuvo que aprender a mendigar comida de puerta en puerta, algo impensable para alguien que había crecido en un palacio. Tuvo que acostumbrarse a dormir en el suelo, a caminar descalzo, a poseer absolutamente nada. Pero la transformación más significativa no era externa, sino interna. Antonio descubrió que la pobreza material lo había liberado para una riqueza espiritual que nunca había experimentado. Cuando lo tenía todo, escribiría años después, no tenía nada. Ahora que no tengo nada, lo tengo todo. El sueño de Antonio era seguir los pasos de los 5 mártires franciscanos y partir hacia Marruecos para predicar entre los musulmanes. En la primavera de 1221, finalmente obtuvo permiso para embarcarse hacia África del Norte. «Voy a buscar el martirio», le confesó a su superior antes de partir. «Quiero derramar mi sangre por Cristo, como hicieron nuestros hermanos». Antonio partió de Lisboa con gran esperanza y determinación. Durante la travesía marítima pasaba horas enteras orando y preparándose espiritualmente para lo que esperaba sería su destino final: morir como mártir en tierras musulmanas. Pero Dios tenía planes muy diferentes para este joven franciscano. Apenas llegó a Marruecos, Antonio enfermó gravemente. Una fiebre tropical lo postró en cama durante semanas y su salud se deterioró tanto que los médicos locales declararon que moriría si no regresaba inmediatamente a un clima más benigno. «Señor», oró Antonio desde su lecho de enfermo, «vine aquí a morir por ti y ahora me obligas a regresar. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida?». La respuesta llegaría de manera inesperada durante el viaje de regreso. El barco que devolvía a Antonio a Portugal fue azotado por una tormenta terrible que duró varios días. Los marineros perdieron completamente el rumbo, y cuando finalmente amainó la tempestad, descubrieron que habían sido arrastrados hacia las costas de Sicilia, en Italia. «Es una señal de Dios», murmuró Antonio mientras contemplaba las costas italianas que se alzaban ante sus ojos. «Me envía a Italia por alguna razón que aún no comprendo». En lugar de buscar otro barco para regresar a Portugal, Antonio decidió interpretar esta coincidencia como una indicación divina. Desembarcó en Mesina y se dirigió hacia el norte de Italia, donde sabía que San Francisco de Asís tenía su sede principal. Era mayo de 1221 y los franciscanos estaban celebrando en Asís el capítulo general de la orden, una reunión que ocurría cada 3 años. Antonio decidió asistir, sin saber que ese evento
cambiaría para siempre el curso de su vida y de la historia de la predicación cristiana. Cuando llegó a Asís, Antonio era solo un joven franciscano portugués desconocido, enfermo por su experiencia africana, aparentemente sin ningún talento especial. Nadie podía imaginar que dentro de pocos meses se convertiría en el predicador más famoso de su época. El noble Fernando de Bulones había completado su transformación. Ahora era verdaderamente Fray Antonio, y estaba a punto de descubrir el don extraordinario que Dios había puesto en sus labios, el poder de mover multitudes enteras con la palabra de Dios. Cuando Antonio llegó al capítulo general de Asís en mayo de 1221, era simplemente otro franciscano más entre los miles que se habían reunido para escuchar a San Francisco. Nadie esperaba nada especial de este fraile portugués desconocido, enfermo y aparentemente sin talentos particulares. El provincial franciscano de Emilia-Romaña, buscando un lugar donde enviar a Antonio, decidió asignarlo al pequeño eremitorio de Monte Paulo, cerca de Forlì. «Hermano Antonio», le dijo, «vaya a ese lugar apartado y dedíquese a la oración y a la contemplación. Su salud quebrantada necesita descanso». Antonio aceptó humildemente la asignación. Durante meses vivió en completa obscuridad, dedicándose a las tareas más humildes del convento: limpiar, cocinar, trabajar en el huerto. Sus hermanos franciscanos lo consideraban un fraile piadoso, pero sin ningún talento especial. Todo cambió el 18 de septiembre de 1222, durante una ordenación sacerdotal en Forlì. Habían llegado frailes dominicos y franciscanos para la ceremonia y se esperaba que uno de los dominicos diera el sermón principal. Pero cuando llegó el momento, el predicador designado se excusó diciendo que no se había preparado adecuadamente. Los organizadores buscaron desesperadamente a alguien que pudiera improvisar un sermón. Todos los frailes más experimentados se excusaron, alegando falta de preparación. Finalmente, alguien señaló a Antonio, que estaba sentado humildemente en la última fila. «¿Qué tal el hermano portugués? Al menos puede decir algunas palabras sencillas». Antonio intentó excusarse, pero el superior provincial le ordenó directamente: «Hermano Antonio, suba al púlpito y hable lo que el Espíritu Santo le inspire». Cuando Antonio subió al púlpito, temblaba de nervios. Nunca había predicado en público, y la audiencia incluía teólogos experimentados y clérigos eruditos. Comenzó con voz temblorosa, pidiendo las oraciones de los presentes. Pero en el momento en que abrió la boca para pronunciar las primeras palabras del sermón, algo extraordinario ocurrió. Su voz se transformó, adquiriendo una claridad y una fuerza que llenaron toda la iglesia. Las palabras fluyeron de sus labios como un río de sabiduría divina. «Hermanos míos», comenzó Antonio, «hoy celebramos la ordenación de nuevos sacerdotes, hombres llamados a ser pescadores de hombres. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor a Pedro: «Duc in altum», navega hacia aguas profundas. Durante la siguiente hora, Antonio desarrolló una exposición teológica tan profunda, tan elocuente, tan llena de citas bíblicas perfectamente aplicadas, que la audiencia quedó completamente hipnotizada. Citaba de memoria pasajes enteros de la Escritura en latín, griego y hebreo. Conectaba textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con una maestría que dejaba boquiabiertos incluso a los doctores más experimentados. Pero lo más extraordinario no era solo su erudición, sino el poder espiritual que emanaba de sus palabras. Mientras hablaba, varias personas en la audiencia comenzaron a llorar de emoción. Otros cayeron de rodillas, tocados por una gracia sobrenatural. «Este hombre no está hablando por sí mismo», murmuró un dominico a su compañero. «Es el Espíritu Santo quien habla a través de él». Cuando Antonio terminó el sermón, el silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Luego estalló un aplauso que duró varios minutos. La noticia del sermón extraordinario de Antonio llegó rápidamente a los oídos de San Francisco de Asís,
El fundador de la orden, que era muy cauteloso sobre permitir que sus frailes se dedicaran a la predicación académica, pidió inmediatamente que le trajeran a este fraile portugués. Cuando Antonio se presentó ante San Francisco, el santo de Asís lo observó largamente en silencio. Finalmente le dijo: «Hermano Antonio, he oído sobre el don que Dios ha puesto en su boca, pero dígame, ¿este don lo ensoberbece o lo humilla?». «Padre Francisco», respondió Antonio con lágrimas en los ojos, «me aterra. Cuando hablo, siento que no soy yo quien habla, sino que Dios usa mis labios para llegar a las almas. Esto me hace sentir más pequeño, no más grande». San Francisco sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. «Hermano Antonio, le doy permiso para predicar donde quiera y cuando quiera, pero recuerde siempre, usted no es más que un instrumento. La gloria es solo de Dios». Esa conversación marcó el comienzo de la carrera predicadora más extraordinaria de la Edad Media. El siglo XIII en Italia estaba plagado de herejías que amenazaban la ortodoxia católica. Los cátaros, los albigenses y otros grupos proclamaban doctrinas que negaban verdades fundamentales del cristianismo. Estos herejes tenían predicadores muy hábiles que convencían a multitudes enteras. Antonio se convirtió en la arma secreta de la Iglesia contra estas falsas doctrinas. Su combinación de erudición bíblica extraordinaria y poder oratorio sobrenatural lo hacía invencible en los debates públicos. Su primer gran triunfo apologético ocurrió en Rímini, una ciudad que estaba casi completamente controlada por herejes cátaros. Cuando Antonio llegó para predicar, los cátaros habían organizado una campaña para que nadie asistiera a sus sermones. «Este monje franciscano viene a engañarlos con fábulas católicas», proclamaban los predicadores cátaros. «No vayan a escucharlo». Antonio encontró la iglesia completamente vacía durante sus primeros días en Rímini, pero en lugar de desanimarse, tomó una decisión que se convertiría en una de las historias más famosas de la hagiografía cristiana. Frustrado por la negativa de la gente de Rímini a escuchar la palabra de Dios, Antonio caminó hasta la orilla del río Marequia. Allí, dirigiéndose hacia las aguas, comenzó a predicar en voz alta: «Puesto que los hombres herejes huyen de la palabra de Dios, me dirijo a ustedes, peces del río y del mar, para que escuchen lo que los humanos rechazan». Lo que ocurrió a continuación fue presenciado por cientos de personas que habían seguido a Antonio hasta la orilla, inicialmente para burlarse de él. Los peces comenzaron a emerger del agua, asomando sus cabezas por encima de la superficie. Primero fueron unos pocos, luego decenas, luego cientos. Se organizaron en un semicírculo perfecto frente a Antonio, con los peces más pequeños en primera fila y los más grandes atrás, como si fueran una congregación ordenada. «Hermanos peces, bendigan a Dios que los creó y les dio las aguas puras para vivir. Ustedes no tienen que preocuparse por sembrar ni cosechar, porque Dios los alimenta sin esfuerzo de su parte». Los peces permanecieron inmóviles, aparentemente escuchando cada palabra. Algunos testigos juraron haber visto a los peces inclinar sus cabezas como si estuvieran haciendo reverencias. «Ustedes, peces, fueron los primeros en proclamar a Cristo cuando Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena, prefigurando la muerte y resurrección del Señor. Fueron ustedes quienes alimentaron a Cristo y sus apóstoles cuando les proporcionaron el pez con la moneda en la boca». El sermón duró más de 1 hora. Los peces no se movieron hasta que Antonio los bendijo y les dio permiso para retirarse. Solo entonces se sumergieron en perfecta formación, desapareciendo en las aguas. La multitud que había venido a burlarse estaba completamente sobrecogida. Muchos cayeron de rodillas ahí mismo, pidiendo perdón por haber rechazado la palabra de Dios. El milagro del sermón a los peces cambió completamente la situación en Rímini. Al día siguiente,
La iglesia no solo estaba llena, sino que la gente se desbordaba hasta la plaza pública. Antonio tuvo que predicar al aire libre para acomodar a las multitudes. Durante los días siguientes, los líderes cátaros intentaron debatir públicamente con Antonio, confiados en su habilidad dialéctica. Fue un error fatal. En el debate más famoso, el líder cátaro Bonillo desafió a Antonio. Si tu Cristo es realmente presente en la hostia consagrada, haz que mi mula, que ha estado ayunando 3 días, se postre ante la hostia en lugar de comer la avena que le ofrezco. Antonio aceptó el desafío. Al día siguiente, en la plaza pública, frente a miles de testigos, Bonillo trajo su mula hambrienta y le ofreció avena. Simultáneamente, Antonio se acercó con una hostia consagrada. La mula ignoró completamente la comida y se postró ante la hostia, permaneciendo inmóvil en actitud de adoración. La conversión de Bonillo fue instantánea. «Tu Dios es el verdadero Dios», declaró públicamente, pidiendo ser admitido en la Iglesia Católica. En cuestión de semanas, Rímini pasó de ser una ciudad herética a convertirse en uno de los centros católicos más fervorosos de Italia. El éxito en Rímini estableció la reputación de Antonio como el predicador más poderoso de su época. Invitaciones llegaban de toda Italia y Francia. Durante los siguientes 8 años, Antonio realizó giras predicadoras que cambiaron el panorama religioso de Europa Occidental. En Padua, donde predicó durante la Cuaresma de 1231, las multitudes eran tan grandes que ninguna iglesia podía contenerlas. Antonio tuvo que predicar en un campo abierto especialmente preparado para acomodar a más de 30,000 personas diarias. «La gente viene desde Francia para escuchar a este fraile», reportaba un cronista de la época. «Nobles y campesinos, sabios e ignorantes, todos quedan igualmente cautivados por su predicación». Pero Antonio no era solo un orador brillante. Sus sermones iban acompañados de milagros extraordinarios que confirmaban la autoridad divina de su mensaje. En Toulouse, Francia, predicó ante una audiencia que incluía muchos profesores universitarios escépticos. Durante el sermón, Antonio anunció que en ese momento estaba muriendo un hombre en la ciudad que había llevado una vida de pecado, pero que se había arrepentido en sus últimos momentos. «Si no me creen», dijo Antonio, «vayan a la casa de Guillaume Le Tisseur, en la Rue de la Dalbade. Encontrarán que acaba de morir en perfecta paz después de confesarse». Varios hombres corrieron a verificar la información. Encontraron exactamente lo que Antonio había descrito. Guillaume había muerto hacía pocos minutos después de llamar urgentemente a un sacerdote para confesarse. Para 1231, Antonio había predicado incansablemente durante 8 años. Su cuerpo, nunca muy fuerte desde la enfermedad en Marruecos, comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Tenía solo 35 años, pero parecía un anciano. La vida itinerante, los ayunos constantes, las noches en oración y, sobre todo, la intensidad emocional de sus predicaciones habían cobrado su precio. Sus hermanos franciscanos le suplicaban que descansara. «Hermano Antonio», le decía el ministro provincial, «su cuerpo no puede sostener este ritmo, debe tomarse un descanso». «Hermano», respondía Antonio, «cuando veo las almas que se pierden por falta de predicación, ¿cómo puedo descansar? Si mi cuerpo se agota sirviendo a Dios, será una muerte gloriosa». Durante la Cuaresma de 1231 en Padua, Antonio predicó con tal intensidad que muchos testigos dijeron que parecía estar consumiéndose como una vela. Su voz se había vuelto ronca, tosía constantemente y a veces tenía que apoyarse en el púlpito para no caerse. Pero su poder espiritual no había disminuido.
Sus últimos sermones fueron considerados los más poderosos de su carrera. El 13 de junio de 1231, después de terminar su serie de sermones de Cuaresma, en Padua, Antonio se retiró al convento de Camposampiero para descansar. Pero su condición se deterioró rápidamente. «Hermanos», les dijo a los frailes que lo cuidaban, «veo que mi tiempo en este mundo se acaba. Pero no estén tristes. He cumplido la misión que Dios me encomendó. He predicado su palabra a miles de almas. He combatido la herejía. He defendido la verdad». Sus últimas horas las pasó dictando pensamientos espirituales y bendiciendo a los hermanos que lo rodeaban. Cuando le preguntaron qué veía, respondió: «Veo a mi Señor Jesucristo que viene a buscarme». Antonio murió el 13 de junio de 1231, a los 36 años. En el momento de su muerte, según múltiples testimonios, las campanas de Padua comenzaron a sonar solas, anunciando místicamente la partida del gran predicador. La muerte de Antonio causó tal conmoción que el Papa Gregorio IX ordenó inmediatamente una investigación para su canonización. Los testimonios sobre sus milagros y virtudes eran tan abrumadores que el proceso, que normalmente tomaba décadas, se completó en tiempo récord. El 30 de mayo de 1232, menos de un año después de su muerte, Antonio fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Fue la canonización más rápida en la historia de la Iglesia hasta ese momento. «Es imposible dudar de la santidad de este hombre», declaró el Papa durante la ceremonia. Dios mismo confirmó su ministerio con milagros tan extraordinarios que sería una ofensa a la divina providencia no reconocer oficialmente su santidad. Pero tal vez el aspecto más curioso del legado de San Antonio es cómo se convirtió en el patrono de los objetos perdidos, una devoción que no tiene conexión directa con su vida histórica. La tradición se originó en una historia del siglo XIII. Un novicio franciscano había robado el salterio personal de Antonio, un libro de oraciones muy valioso en esa época. Antonio oró por la recuperación del libro y el ladrón, aterrorizado por visiones sobrenaturales, devolvió el salterio y pidió perdón. Esta historia, transmitida oralmente durante siglos, evolucionó hasta convertir a San Antonio en el santo al que se acude cuando se pierde algo. La oración popular, San Antonio, algo se me ha perdido, ayúdame a encontrarlo, se reza millones de veces diariamente en todo el mundo. En 1946, el Papa Pío XII proclamó a San Antonio doctor de la Iglesia, reconociendo oficialmente la profundidad teológica de sus sermones y escritos. Se le dio el título específico de doctor evangélico por su extraordinaria habilidad para explicar las Escrituras. Sus sermones, que han sobrevivido en múltiples manuscritos medievales, siguen siendo estudiados hoy por teólogos y predicadores. La combinación de erudición bíblica, aplicación práctica y poder espiritual que caracterizó su predicación continúa siendo un modelo para quienes proclaman la palabra de Dios. San Antonio de Padua demostró que la verdadera elocuencia no viene del entrenamiento humano, sino del fuego divino. El joven noble portugués que renunció a una herencia terrenal para seguir a Cristo se convirtió en el heredero de un don que tocó millones de almas. Su vida nos enseña que Dios puede transformar cualquier vida dispuesta en un instrumento extraordinario de su gracia. Antonio no nació siendo un gran predicador. Se convirtió en uno cuando puso completamente su inteligencia y su voluntad al servicio del Evangelio. Hoy, más de 800 años después de su muerte, San Antonio sigue siendo invocado diariamente por millones de personas, ya sea para encontrar objetos perdidos o para encontrar la fe perdida. Su intercesión continúa siendo una fuente de esperanza y consuelo. ¿Qué hubiera pasado si Fernando de Boulogne no hubiera renunciado a su herencia noble? ¿Cómo sería diferente la historia de la predicación cristiana sin la voz extraordinaria de San Antonio?
Su historia nos recuerda que los dones más grandes de Dios no se dan para nuestro honor personal, sino para el servicio de los demás. Antonio usó su elocuencia sobrenatural para llevar almas a Cristo, combatir la falsedad y defender la verdad. Si esta historia del predicador que hizo escuchar a los peces la palabra de Dios te ha inspirado, tal vez es porque Dios también quiere usar tu voz, tu talento, tu vida para proclamar su amor al mundo. No necesitas ser perfecto, solo disponible para su gracia transformadora.